Lanzarote llevó muy bien el último trimestre de 2020 hasta llegar a las Navidades. La isla pasó de tener apenas a 38 personas con COVID el 24 de diciembre y solo 9 muertos desde el inicio de la pandemia. A multiplicar estas cifras, la tercera ola, acompañada de una nueva variante del virus procedente del Reino Unido, nos acabó de rematar. En apenas 15 días la incidencia subió hasta el 460%. La situación volvió a agravarse y las empresas sufrieron las consecuencias. Lanzarote se ganó a pulso la alerta 4, un nivel que ni existía en Canarias y se tuvo que inventar para nosotros. El alto índice de contagios hizo necesario incrementar aún más las exigencias y endurecer las medidas. Además, el ritmo de vacunación se ralentizaba por la falta de vacunas que llegaban a la isla. No es solo que la tercera ola de COVID llegada en enero disparara los casos positivos en Lanzarote, provocando una subida a nivel 3 primero y posteriormente a nivel 4 y un aumento de las restricciones vigentes durante las Navidades para la población residente. Es que el coronavirus subió tanto en Europa que contaminó el turismo hasta matarlo. En enero prácticamente no quedan hoteles abiertos en la isla. El paro se incrementaba en un 60% a lo largo de 2020 y los ERTE volvían a aumentar con los nuevos cierres de hoteles, restaurantes, gimnasios y demás establecimientos afectados, hasta 20.000 personas. La ruta de los camellos, una de las atracciones más peculiares de las visitas a la isla de Lanzarote, vivía en enero sus horas más bajas desde el último medio siglo. En UGA se pasaba de dar entre 600 y 700 viajes diarios por la ruta de los camellos de Timanfaya a unos 6 viajes al día, si el día salía bueno. Los camelleros solicitaban ayudas para tratar de sobrevivir a la pandemia. Vestida de verde, así dejó la borrasca Filomena Lanzarote, irreconocible. Enero fue un mes especialmente lluvioso y después de muchos años de pertinaz sequía, 2021 comenzaba con uno de los mejores años en lo que a lluvia se refiere. En el caso de la lluvia, caída en enero, aunque al principio cayó con más fuerza, después dio paso a intervalos de lluvia y claros de sol, y ha sido también muy buena para el campo. En febrero ya se hacía evidente que la pandemia del COVID tenía en jaque la economía insular. De hecho, la parálisis total del sector turístico, del que depende la isla en un 90%, generaba una crisis económica sin parangón a lo largo de la historia. Más de la mitad de la población de la isla estaba en paro o en un ERTE, del que no tienen claro cómo saldrán. Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos necesitan ayudas directas, exención de impuestos y medidas que no les asfixien más de lo que ya están. Es el inicio de una petición urgente de ayudas que tardarían en llegar. La policía local de Arrecife se convertía en febrero en protagonista de varios vídeos que se hacían virales en las redes sociales y en diana de las críticas de quienes cuestionan sus métodos. Hay quien hablaba de abuso policial, pero otros muchos señalaban la necesidad de dotar de autoridad a las fuerzas de la ley y permitirles cumplir con su deber. Pese a que las lluvias de la borrasca Filomena sirvieron para regar el seco campo de Lanzarote, parte del palmeral de la isla seguía en febrero sin poder levantar cabeza. Tanto vecinos como promotores turísticos protestaban por el mal estado de muchas palmeras, que principalmente se encuentran en los márgenes de las carreteras. Algunas de ellas presentan demostrada falta de agua, otras la falta de una poda necesaria y otras, que ya están muertas, requieren su retirada y ser repuestas por otras nuevas. A la falta de riego se suman enfermedades que, cuando han estado mucho tiempo abandonadas, aboca al fallecimiento de esta especie vegetal tan típica de la geografía lanzaroteña. Leticia Padilla, cabeza de lista y portavoz de Lanzarote en pie en el Ayuntamiento de Arrecife, dejaba de ser afiliada de Podemos. La decisión de Padilla confirma el malestar interno en la formación morada, tras el abandono anterior del también miembro del partido y concejal en Yaiza, Ramiro Muñoz. Padilla fue una de las grandes valedoras de la confluencia Lanzarote en pie, en la que se integraron antes de las pasadas elecciones Podemos y ECUO, así como personas de la sociedad civil. Arrecife aprobaba en los mayores presupuestos municipales de su historia, con 79,7 millones de euros. Las políticas en materia social y la generación de empleo a través de la obra pública serían las materias prioritarias del grupo de gobierno presidido por la alcaldesa Astrid Pérez en este año 2021, afectado aún por la crisis económica por la pandemia. Estas cuentas anuales registran un aumento del 55,54% con respecto al pasado año, y donde se inyectará más de 20 millones de euros a obra pública para generar empleo y reactivar la economía de la isla, cuya población desempleada se acerca a las 20.000 personas.
2020 fue posiblemente el peor año de la historia de Lanzarote desde el punto de vista económico, pero también sanitario. La pandemia del COVID, que golpeó a la isla duramente, ponía de manifiesto muchas de sus carencias, especialmente la de un nuevo hospital adaptado a la actual población de la isla. Lanzarote necesita más camas de UCI, nuevas instalaciones y sobre todo más personal sanitario para atenderlas. La isla inicia la búsqueda de una nueva ciudad sanitaria en una zona despejada y amplia en las cercanías de Arrecife, un futuro que según muchos profesionales ya se tiene que empezar a proyectar. Una nueva polémica se ponía sobre la mesa. La deuda de 20 millones de euros que tenía que asumir Arrecife por la expropiación de terrenos en un solar ubicado en el Charco San Ginés, frente al restaurante Ginori, además de sus intereses. Tras las repetidas peticiones de Coalición Canaria al respecto, el Ayuntamiento de Arrecife anunciaba su intención de depurar las posibles responsabilidades en las que pudieran incurrir los representantes públicos en el consistorio capitalino en todo este asunto. El Cabildo lograba paralizar in extremis la ordenación detallada de la zona de interés acuícola LZ2, que permitiría el uso acuícola frente al litoral de Arrecife, San Bartolomé y Tías, o lo que es lo mismo, la proliferación de nuevas jaulas marinas frente a las costas de estos tres municipios. Esta posibilidad hizo levantar la voz al diputado nacionalista Osvaldo Betancor, que no comprendía por qué motivo no se había consultado antes a las cofradías y a los ayuntamientos, dado lo que la isla se estaba jugando con esta decisión. La presidenta del Cabildo se reunía con la consejera de Pesca Alicia Banoestende para paralizar esta decisión. Los centros de arte, cultura y turismo volvían a abrir sus puertas, después de pasar 2 meses cerrados y tras bajar la isla a fase 2. La situación de los centros turísticos fue objeto de cierta polémica desde el inicio de la pandemia, ante la negativa de su consejero delegado y de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, de tomar la decisión que se les sugería desde la oposición, especialmente desde Coalición Canaria, de mandar a la plantilla un ERTE hasta que se recuperara el turismo. Para poder mantenerse se vieron obligados a llegar a un acuerdo con los trabajadores para que a partir del mes de enero adelantaran la mitad de las vacaciones que les correspondía en 2021, para tratar de abaratar costes de otra manera. En marzo, la ex consejera del Cabildo y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tías, Saray Rodríguez, anunciaba su intención de disputarle la presidencia del PP a Astrid Pérez en el Congreso en ese mismo mes. Se planteaba como objetivo recuperar la esencia del partido y a las personas que han ido quedando por el camino por discrepancias internas con la actual dirección o desilusionadas. Finalmente, Pérez era elegida como candidata única a la presidencia del Partido Popular de Lanzarote con una diferencia rotunda sobre su rival, tras recibir el apoyo del 90,5% de los afiliados frente al 9,5% obtenido por Saray Rodríguez. La Semana Santa fue mala desde el punto de vista turístico para Lanzarote, tal y como se esperaba. Sin embargo, los lanzaroteños volvieron a estar a la altura de las circunstancias y cumplió con la normativa COVID, logrando mantener a raya los contagios, algo que no fue posible en Navidad, fecha en que se dispararon los positivos en COVID en la isla. El concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Arrecife, Armando Santana, planteaba en abril la idea de que una empresa se encargara tanto del montaje de las carpas como de la gestión del mercadillo de Arrecife. Una idea que, pese a no ser mala, generó una cierta polémica porque se planteó en plena pandemia y en un momento en el que los responsables de los puestos del mercadillo no habían tenido precisamente demasiados beneficios y consideraban que aumentar aún más la tarifa, por supuesto, era inviable. La externalización del mercadillo quedó de momento aparcada. El palmeral de Lanzarote continuaba en abril en situación crítica, a pesar de que se notó un cambio de actitud y mayor interés por parte del Cabildo de Lanzarote y de algunos ayuntamientos, como el de Yaiza, que ya puso en marcha tratamientos fitosanitarios para las palmeras afectadas por el picudín. El problema seguía ahí, y es que el mayor lastre que arrastran las palmeras de la isla es la desidia con la que se las ha tratado. Más allá del picudín y de los hongos, el problema sigue siendo el riego, y en esto coinciden la mayoría de los expertos. Tanto los hongos como el picudín se han apoderado de las palmeras porque éstas estaban débiles por falta de agua. Muchas no han recibido, más allá de la caída del cielo, durante años. El Ayuntamiento de San Bartolomé iniciaba en abril los trámites para retirar los primeros molinos que se instalaron en la isla, allá por el año 1992. Llevaban varios años sin funcionar, dando una mala imagen. El propio Tejera señalaba que el parque se encontraba obsoleto desde hace bastante tiempo y consideraba inconcebible mantener un impacto visual sin contraprestación en generación energética. Una mala imagen que estaba durando mucho tiempo.
Coalición Canaria ponía sobre la mesa en abril el mal estado de la zona ajardinada del aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Un abundante palmeral seco y con evidente estado de abandono, al igual que otros tipos de árboles deshidratados y mucha maleza por cortar y recoger, además de la basura. Pedían al Cabildo de la isla que exigiera a AENA una fuerte inversión para mejorarlos y que su aspecto fuera el adecuado cuando regresaran los turistas. En mayo seguían aumentando las manifestaciones en contra de que el centro educativo Mercedes Medina perdiera su nombre. Diferentes colectivos consideraban inadmisible que el Ayuntamiento de Arrecife admitiera que el nombre de doña Mercedes Medina Díaz desapareciera de la memoria del municipio, por considerarlo un feo a la memoria de la emblemática maestra lanzaroteña. Además recordaban que de hacerlo se estaría obviando el acuerdo que de forma unánime adoptó el Pleno de la Corporación en el año 1991, cuando estimó que el nuevo centro educativo llevara el nombre de doña Mercedes Medina Díaz. El consejero de Sanidad, Juan Manuel Sosa, anunciaba que no pensaba dejar el acta de consejero del Cabildo de Lanzarote, pese a su expulsión del grupo nacionalista que se concretaba en el pleno del mes de mayo. El consejero, que se presentó por la lista de Coalición Canaria como miembro de San Borondón, partido del que fue expulsado, aseguraba entonces no saber por qué ha tardado tanto los nacionalistas en sacarlo del grupo. Aseguraba no temer que lo calificaran de tránsfuga y no tener ningún problema con su situación. El mes de mayo se cerraba con una avalancha de pateras que se producía al cesar el mal tiempo, el temporal de viento y oleaje que impidió que llegaran durante varias semanas embarcaciones a la isla. Esta no sería la mayor avalancha del año, pero el problema migratorio evidente ya se dejaba entrever. El regreso de los vuelos desde el Reino Unido a Lanzarote se consideraban por los responsables y empresarios del sector como una muy buena noticia, a pesar de que a finales de mayo todavía suponía un incremento muy tímido. De momento todavía existían muchas dudas sobre qué ocurriría con los vacunados, con el pasaporte digital y cómo se establecerían estos con países como el Reino Unido, principal mercado emisor en Lanzarote, pero ya fuera de la Unión Europea. Migdalia Machín Tavío revalidaba su cargo al frente de la Secretaría Insular de Coalición Canaria en Lanzarote con una mayoría aplastante de los 181 votos emitidos por parte de los compromisarios asistentes a la celebración del Congreso Insular de 2021. De estos, 178 fueron a favor, 1 en contra y hubo 2 abstenciones. En la nueva Ejecutiva Insular se aprobaba que Machín estuviera acompañada por Echede Eugenio al frente de la Secretaría de Organización y por Antonio Callero en el cargo de vicesecretario de Organización. Nervios y tensión, eso es lo que se respiró desde el pasado 9 al 12 de junio en los institutos Blas Cabrera y César Manrique, centros elegidos para que un total de 798 estudiantes lanzaroteños realizaran la prueba de la EBAU, antigua selectividad. Lo hicieron, eso sí, cumpliendo a rajatabla rigurosas medidas anti-COVID imprescindibles para asegurar que no se produzca un brote en el ámbito educativo. El proyecto MASP que ha presentado el Colegio de Arquitectos de Lanzarote en junio ha sido sin duda una de las iniciativas más importantes de la última década para tratar de salvar lo que se pueda del patrimonio histórico de Arrecife, que se encuentra en un estado deplorable. Poco a poco se imponía la idea de apostar fuerte por lograr que las unidades de patrimonio se conviertan en oficinas proactivas, para facilitar a los promotores y propietarios de esas viviendas, la mayor parte en muy mal estado, propuestas resolutivas para intervenir en el patrimonio. De marzo, abril y mayo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaban en junio, sin unanimidad, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el documento de obligado cumplimiento para la nueva normalidad en la que, entre otras medidas, se permitía abrir los locales de ocio nocturno hasta las 3 de la mañana en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del semáforo. El documento establecía cerrar los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como los bares y restaurantes de playa a la 1 de la mañana y prohibir fumar en espacios al aire libre, siempre y cuando no se mantengan los 2 metros de distancia. Un primer paso muy esperado hacia la normalidad.
El ritmo de vacunación iba viento en popa en el mes de junio, acercándose a las 100.000 inoculaciones. Lanzarote comenzaba a vacunar a los menores de 40 años. El dato era especialmente positivo porque suponía la relajación de las medidas restrictivas de la isla justo antes de comenzar los meses fuertes de verano. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ponía en marcha en junio, a través de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias, una estrategia sin precedentes para incentivar el consumo turístico interno, especialmente enfocado al sector alojativo. El lanzamiento de los bonos turísticos. La iniciativa pasaba por la puesta en marcha de un bono turístico de alojamientos, otro bono turístico de agencias de viajes y una línea de estímulo a las actividades complementarias, con 5 millones de euros cada una. Todo un éxito de propuesta, tal y como quedó demostrado. Posiblemente julio fue el peor mes de la pandemia, sin contar aquellos en los que Lanzarote estuvo en nivel 4. Durante este mes, especialmente en las últimas 2 semanas, los contagios se multiplicaron y la isla subió a nivel 2. En aquel momento el temor es que otra nueva subida de los casos de COVID perjudicara la temporada de invierno, la más esperada de cara a la recuperación. El 1 de julio se convirtió en una fecha clave en la recuperación turística del archipiélago. En primer lugar, porque entraba en vigor el denominado certificado COVID o pasaporte digital, con el que se pretendía facilitar la movilidad de todos los europeos. Además, ese mismo día quedaba activada la posibilidad de solicitar el bono turístico, un sorteo en el que todos aquellos canarios que quisieran pasar sus vacaciones en el archipiélago podrían optar a ser bonificados con 200 euros. La Armada Española y los efectivos del TEDx de la Guardia Civil explosionaban en La Graciosa de manera controlada un proyectil que había encontrado por casualidad un turista que pasaba sus vacaciones en la octava isla. El explosivo se encontraba semienterrado en la explanada del Muelle de La Graciosa junto a la imagen de la Virgen del Carmen, por lo que según el protocolo de seguridad entre el TEDx de la Guardia Civil y el TEDx de la Armada, se realizó una meticulosa voladura con cargas conformadas. En este mes, el Cabildo de Lanzarote anunciaba que el área de acampada de Papagayo abriría finalmente del 30 de julio hasta el 30 de septiembre. Mientras que el Cabildo consideraba que la noticia era buena, desde la Asociación ACRAL señalaban que la apertura era mala y llegaba tarde. Acusaban al Cabildo de no haber tomado las medidas con tiempo y de no tener el camping preparado para cuando fuera posible abrirlo. El gimnasta hispano-dominicano afincado en Lanzarote, Ryderley Zapata, conseguía la medalla de plata en la final de suelo de Tokio 2020. El galardón podría haber sido de oro, ya que empató a puntos con el campeón, el israelí Artem Dolgopiat, pero el triunfo se terminó decidiendo por la dificultad de cada ejercicio. Su hazaña lo convertía en el tercer gimnasta artístico español en subirse a un podio olímpico en suelo. Palabras mayores. Otro problema que traía en agosto de cabeza a los vecinos de la calle Carlos Sáenz Infante y a la policía local de Arrecife era la ocupación de un inmueble ubicado en la trasera de la Socialdemocracia en Arrecife. Ruidos, golpes, suciedad y escándalos constantes, un problema que se prolongó durante todo el mes y que trajo de cabeza al vecindario. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llegaba en agosto a Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones en la residencia de La Mareta, tal y como ya había hecho 2 años antes. Sánchez organizó su agenda política para disfrutar de un descanso con los suyos, sin desatender los asuntos de Estado. Tuvo tiempo además para estar presente en el homenaje organizado a José Saramago por su centenario. En agosto, Lanzarote alcanzaba una cifra relevante. Lograba vacunar al 80% de su población contra el COVID con al menos una dosis y el 70% ya contaba con las 2 dosis. Desde el área de sanidad se valoraba muy positivamente el buen ritmo logrado en la isla y el sector turístico aplaudía los avances por lo que eso suponía para la recuperación del turismo.
El turismo seguía llegando poco a poco a Lanzarote tras la sequía turística que se vivió antes del verano. Uno de los hoteles que se arriesgaron a abrir fue el emblemático y renovado Hotel Fariones de 5 estrellas, lujo en Puerto del Carmen. Su director, Íñigo Martínez, se mostraba contento a pesar de que en el mes de julio la ocupación no superó el 40% de media, ya que en agosto se superaba el 70% y las previsiones para las siguientes semanas eran muy positivas. En agosto fallecía Enrique Pérez Parrilla, figura histórica del PSOE en Lanzarote, que fue presidente del Cabildo de Lanzarote en 3 ocasiones, desde el año 1983. Durante los últimos años había sufrido varios problemas de salud agravados por un cáncer que le fue diagnosticado poco tiempo antes, al inicio de la pandemia actual. El político, que actualmente contaba con 73 años, fue también alcalde de Arrecife en sus últimos años en activo en la política, entre los años 2007 y 2009. Profesionalmente fue profesor de matemáticas, trabajo que compaginó durante su vida con la actividad política. La isla le rindió un sentido homenaje. En septiembre, la noticia de la reconstrucción parcial del antiguo Hotel Oriental de Arrecife era acogida de una manera favorable por la mayor parte de la población, que comprendía que se trataba de un edificio en ruinas con poco que salvar y que la propiedad privada no podía hacerse cargo de su restauración integral por lo costoso y poco rentable. La fórmula elegida pasará por conservar la fachada y algún elemento interior del edificio relevante. La vendimia de Lanzarote en 2021 superó los 2 millones de kilos de uva recogidos, con un 99% de la cosecha recolectada en septiembre, a falta de unos kilos de las variedades más tardías. En las 28 bodegas pertenecientes al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote entraban 2.011.756 kilos de uva. La variedad autóctona, la Malvasía volcánica, fue la predominante en la vendimia de 2021, representando un 72% del total, con 1,4 millones de kilos recogidos. La segunda variedad más recogida en Lanzarote fue la Listán Negra, con 233.252 kilos. Lanzarote comenzaba en septiembre a administrar la tercera dosis a todas aquellas personas con carencias inmunológicas de una determinada edad. Se trata de una dosis de refuerzo que pretende contribuir al control del virus. Esta campaña coincide en el tiempo con la puesta en marcha de la campaña de la gripe. Muy bien. La Asociación de Empresarios de Playa Honda reclamaba a las instituciones públicas un proyecto ambicioso que solventara los graves problemas de conectividad entre la zona industrial y comercial y el área residencial de la localidad. El colectivo empresarial consideraba que un nuevo puente provisional en las proximidades del que ya existe no es más que una fórmula a muy corto plazo que no solventará las deficiencias en los accesos a Playa Honda. Recordaban que este puente no solucionaba el principal reto de la localidad, acabar con la fragmentación que supone la actual carretera LZ2, una auténtica barrera infranqueable de gran peligrosidad, y hacerla permeable para peatones y ciclistas. A mitad de septiembre llegaban a la isla un total de 16 pateras en un solo fin de semana, colapsando las instalaciones y los servicios de la isla y saturando a las fuerzas de seguridad del Estado. La oposición sigue exigiendo que se tomen medidas al respecto. En octubre se inauguraba la nueva temporada de cruceros para satisfacción de comerciantes y empresarios del centro. En las primeras semanas los que no estaban tan contentos eran los taxistas, que no comprendían por qué algunas compañías permitían bajar a sus pasajeros a su antojo y otras solo en grupos burbuja. Demandaban normalidad, dados los buenos datos de COVID que tenía la isla, con el fin de reactivar el comercio local. En octubre quedaba visto para sentencia el juicio por el caso del crimen de La Escombrera. Los acusados de matar a golpes a Juan Carlos Tejera negaban los hechos, aseguraban no conocer a la víctima e incluso haber conocido el caso por la prensa. La fiscal solicitó una condena de 25 años de cárcel para los 5 acusados por asesinato y 14 para Tania R.R. como cómplice del delito, pena que se acabaría haciendo realidad casi en su totalidad en el mes de noviembre. La instalación del campamento para inmigrantes justo frente a la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife generaba en octubre un gran malestar en gran parte de la ciudadanía de la capital de la isla y en el ayuntamiento. El campamento fue rechazado por el consistorio, que pidió al Ministerio de Interior su cierre inmediato.
Durante todo el mes de octubre continuaba la polémica generada en torno al consejero Juan Manuel Sosa y su sueldo, cobrado de manera irregular, según Coalición Canaria, que considera al político un tránsfuga. Los nacionalistas ponían sobre la mesa un informe de la exdirectora general de Función Pública, que para ellos dejaba claras las intenciones del PSOE de que sea el Cabildo, con fondos públicos, quien devuelva al gobierno de Canarias los 100.000 euros cobrados de forma indebida por el consejero. Por fin, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se daban el sí quiero en la graciosa ante 70 invitados. La boda estuvo en el aire hasta el último momento, sobre todo por el fallecimiento de la abuela de la novia, doña Ana, aunque el amor terminaba imponiéndose a todas las adversidades. En noviembre se rompía el pacto PP-PSOE, inicialmente en el Ayuntamiento de Arrecife, debido, según señaló la alcaldesa popular Astrid Pérez, a deslealtades por parte de sus socios de gobierno socialista y acto seguido en el Cabildo de Lanzarote. A lo largo del mes se volvieron a formar los nuevos pactos de gobierno entre PP y CC en el Ayuntamiento y entre PSOE y Podemos en el Cabildo de Lanzarote. Si algo quedó claro en el mes de noviembre con la ruptura de los pactos en las principales instituciones de la isla fue la importancia que ha tenido en todo momento el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa para asegurar la gobernabilidad de Dolores Corujo en la presidencia del Cabildo. Los nacionalistas no ocultaban. De hecho, para Coalición Canaria no cabe ninguna duda de la evidente importancia que tuvo para los socialistas en su momento convencer a Juan Manuel Sosa para que se transfugara al grupo de gobierno. La muerte repentina del alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, dejaba conmocionada a la población de Lanzarote, especialmente en el caso de sus vecinos, ya que, a pesar de que el socialista había comunicado hacía apenas 5 semanas que padecía esclerosis lateral amiotrófica, nadie podía esperar un desenlace tan rápido. Alexis Tejera fallecía el pasado 15 de noviembre a los 39 años de edad y dejaba mujer y un hijo. Además dejaba su voluntad muy clara, quería que su sustituto en la alcaldía fuera su amigo y concejal en el ayuntamiento, Isidro Pérez. El comienzo de la temporada turística de invierno fue excelente, pero una vez más, una sombra se volvía a cernir sobre las expectativas, y es que la sexta ola de la pandemia de COVID-19 se está extendiendo con rapidez por toda Europa, y el empresariado teme que esto afecte a la llegada de turistas. Reino Unido ya había traído en noviembre el 50% de los turistas llegados a Lanzarote en la temporada de invierno, y el miedo a que puedan poner nuevas restricciones a sus ciudadanos que impidieran viajar libremente era inevitable. No obstante, el sector confiaba en el hecho de que venir a Canarias, cuyos niveles de contagio son aún muy bajos, es más seguro para ellos que permanecer en sus propios países. El Cabildo y los ayuntamientos de Lanzarote unían sus fuerzas a la Cámara de Comercio para pedir al Gobierno de Canarias revisar el Plan Regional de Acuicultura y no ubicar jaulas marinas en el frente marino del sureste de la isla, donde está la mayor parte de la población. No es Lanzarote y su delicado litoral un lugar para este tipo de industria que tiene un mejor y más adecuado desarrollo en otros lugares que no dependen de una manera tan directa del turismo como la isla. No hay que criminalizar las jaulas, pero desde la isla se tiene muy claro que habrá que buscar otro lugar con menos impacto. Este es el vídeo que se movía por las principales redes sociales en las que se ve a activistas sociales de la isla y algunos representantes del Ayuntamiento de Aria manifestarse contra la instalación por parte del Ministerio del Interior del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, más conocido como CIVE, en las inmediaciones del Mirador de Guinate. Para Aria existen otras alternativas para ubicar el CIVE. Lo peor es que en Guinate los radares del CIVE tendrían zonas de sombra más allá de Punta Fariones. Este era el momento en el que la embarcación La Graciosa, el catamarán turístico de Líneas Romero, realizaba las labores de rescate de un parapentista que en plena competición caía al mar. No fue el único de estos competidores que debió ser asistido, pues los bomberos de Lanzarote acudían al rescate de un parapentista que en este caso caía en tierra y se fracturaba el hombro. Estas son las espectaculares imágenes que llegaban el 20 de diciembre del 42º Rally Orbecame Isla de Lanzarote, en el que uno de los vehículos participantes perdía el control y llegaba hasta la zona vallada en la que se encontraba un grupo de aficionados. Finalmente se pudo comprobar que no hubo heridos y desde la organización se ha querido matizar las importantes medidas de seguridad que ya existen, pero se revisarán aún así para futuras ediciones.
Este pequeño baile de Nicanor Bermúdez se convirtió en diciembre en todo un fenómeno viral. Evidentemente ha tenido tanta trascendencia en las redes por su carácter de párroco de la Iglesia del Carmen en Arrecife. Su espíritu jovial era reflejado en las imágenes que corrían como la pólvora en internet, generando multitud de comentarios. De hecho, este joven sacerdote de 31 años utilizaba otro vídeo para quitarle hierro al asunto y demostrar que una demostración de felicidad nunca puede estar mal visto. No es la primera vez que Nicanor Bermúdez Páez se convierte en noticia. De hecho, con tan solo 24 años fue conocido como el primer párroco de la isla de la Graciosa en ser ordenado. El portavoz del Gobierno de Canarias afirmaba en rueda de prensa el 26 de diciembre que las erupciones en el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, se daban por finalizadas. Julio Pérez explicaba que todos los indicadores así lo permitían confirmar. Ahora se abre una nueva etapa para restablecer los servicios elementales y hacer un balance de todos los daños producidos por la lava y los piroclastos. La orografía de La Palma ha cambiado, destacando el crecimiento de esta zona que se eleva ahora hasta los 1.130 metros sobre el nivel del mar. Recordar que el 19 de septiembre se iniciaban en La Palma las erupciones y 85 días y 8 horas después se ponía punto y final a un espectáculo de la naturaleza que maravilló en un principio, que se convirtió en un atractivo turístico muy potente, pero que ha dejado destrucción a su paso en algo más de 1.200 hectáreas y habiendo destruido algo más de 1.500 edificaciones.